La Alcaldía de Caracas y el Grupo Unido Iberoamericano Socialista Obrero, GUISO, te invitan a disfrutar del evento que cada año pone a los caraqueños a bailar más pegado que licra de bachaquera. El Festival Suena la Lluvia Caracas 2019. El acontecimiento que paralizará la ciudad desde la primera gota. La temporada de lluvias comienza y gracias a la falta de mantenimiento y a la basura que lanza la gente cochina a las alcantarillas y quebradas, podrás disfrutar como cada año de las mismas inundaciones, deslaves, enfermedades y muchas sorpresas más. La Araña, El Pulpo, El Ciempiés y más de 20 distribuidores con nombre de animal serán los puntos en donde podrás disfrutar del festival sin mojarte, en compañía de más de 5.000 motorizados invitados. El Festival Suena la Lluvia Caracas 2019 contará con la participación estelar de 100 alcantarillas tapadas por falta de mantenimiento, 30 carros accidentados porque se les mojó el distribuidor y 90 puntos de control por toda la ciudad, en donde repartiremos bolsas de supermercado para que no pierdas el secado ni te mojes los pies si vas en moto. Pero eso no es todo. Como también acabamos con el transporte público, podrás disfrutar en tu parada favorita del concurso de camisetas mojadas más grande del mundo, mientras esperas un autobús que nunca va a llegar. Festival Suena la Lluvia Caracas 2019, el evento que todos esperaban, menos los responsables de limpiar las alcantarillas. Vas a estar mojado, pero no emocionado. Está bueno, además eso de más pegado que licra de bachaquera. Bueno, señores, aquí estamos con la historia de las últimas 24 horas por YouTube, Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo, todo pequeñito, todo pegado. Instagram es Napoleón Bravo Oficial y les recomiendo especialmente los fines de semana que transmitimos Gente en Ambiente por allí. Nuestra página Gente en Ambiente / lo mejor de nuestra música. La producción general de este espacio es de quien les habla, Napoleón Bravo.
Sí, señor, así se goza en la revolución cuando es uno de los hijos de esos revolucionarios. Esta vez es el caso de los cubanos. Vamos con la historia de las últimas 24 horas. Atención, evacúan el metro de Nueva York por sospecha de bomba. En realidad ha sido una de las estaciones del metro. Se consiguieron una olla. Recuerden que una de las que hacen los terroristas es en olla explosiva. Bueno, no pasó absolutamente nada. Déjenme ponerme la lupa de los 40. Bueno, en mi caso es un poco más. Las autoridades de Groenlandia aseguraron que la isla no está en venta luego de que la prensa estadounidense publicó que Donald Trump está interesado en comprar el inmenso territorio autónomo danés. Y en realidad Groenlandia queda mucho más cerca de Estados Unidos que de Dinamarca, pero la gente de Groenlandia no está de acuerdo con estar, ¿cómo se llama? Será una bandera más, una estrella más de los Estados Unidos, de la bandera. Por otro lado, China amenaza con usar la fuerza para sofocar las manifestaciones en Hong Kong. Está demostrando lo que son unos dictadores. En Venezuela, parlamentarios exigen la liberación de Edgar Zambrano después de 100 días de incomunicado. Esto fue una presentación que hizo Ramos Aluga, al lado estaba Juan Guaidó, y donde por cierto Guaidó habló de un delincuente, asesor político, que además está acusado internacionalmente de trabajar para uno de los principales capos de la droga. Cuidado, Guaidó empieza a ver ojo, empieza a mandar a investigar a mucha de la gente que quiere trabajar contigo, aunque tú digas que tú se lo pediste. Sabemos y conocemos al delincuente. Él, al revés, él lo que hace es publicitarse. Es mejor que hables con Uribe y con Santos, por cierto, sobre este señor. Por otro lado, el director de Migración de Colombia informó que los venezolanos que permanecen en territorio colombiano tienen hasta el 31 de octubre para renovar el permiso especial de permanencia. En Brasil, Bolsonaro amenaza con abandonar Mercosur por el auge de la oposición en Argentina. El peso argentino logra por su parte estabilizarse después de una semana de depresión, luego de 3 días concretamente seguidos en caída por el revés del presidente liberal Mauricio Macri en las elecciones primarias. ¿Y cuál es la reacción de Macri y su gente? El dolor que tenía yo el domingo cuando vi los resultados tenía que ver con el dolor de saber que detrás de ese voto que se había ido había sufrimiento, había bronca. Que en todo caso, si la gente no nos elegía, nos equivocábamos nosotros y teníamos que aprender de ese mensaje. Y este es el momento de esa escucha. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay algo que hicimos mal, reconocer que tenemos para mejorar. Creo que hoy tenemos un desafío gigantesco y una oportunidad única. Es el momento de demostrar que sabemos escuchar. La única batalla que se pierde es la batalla que no se da. Tenemos que fortalecernos para ir a luchar para que haya balotaje en la Argentina. Las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Se puede revertir resultados cuando se interpretan los mensajes de la gente. Depende de nosotros mismos, como siempre. Y estamos acá, carajo. Tenemos que salir a comernos la cancha, estamos convencidos del país que queremos construir. La fe se juega en la adversidad. La democracia no es un día, no es una elección, es un modo de vida. Y eso es lo que tenemos que defender y eso vamos a defender. Lo mejor para la Argentina en estos días es pelear en el barro. Salgan de sus casas, busquen el voto. Este es el momento de la victoria. Es por la Argentina, es por los que queremos, es por nosotros, es por todo lo que podemos hacer y depende de todos nosotros. Gracias. Gracias. Qué diferencia, señores. Qué diferencia. Bueno, uno de los servicios noticiosos perseguidos por el narcorrégimen, como es CNN, destaca a esta hora que Epstein se suicidó por ahorcamiento, no lo mataron ni nada de eso, todas esas especulaciones que se hicieron.
Esto lo dijo el forense de los estados de Nueva York. Einstein, de 66 años, fue encontrado muerto el sábado pasado en la unidad especial del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Estaba solo en su celda. Ahora, ¿cómo pudo suicidarse en una celda? Eso es bueno que lo averigüen. Hay varios destituidos y varios en investigación. Por otro lado, alerta por ollas arroceras, ya lo hablamos en Nueva York. Rusia y Venezuela firman acuerdos sobre buques militares y documentos revelan choque por toma de posesión de Trump. Son los titulares más destacados a esta hora de CNN. Vamos ahora a NTN 24, también otro informativo perseguido por el narcorrégimen. Titular: Venezuela reaparece en el TIAR ante la Organización de Estados Americanos. En tal sentido, Marcano felicitó al embajador designado por Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, en conjunto con la labor ejecutada por la Asamblea Nacional. Gustavo Tarre, entrevistado ayer para el programa por Dámaso Jiménez, y hoy, por cierto, sigue en Washington Dámaso y entrevista a Miguel Enrique Otero. En un segundo titular de NTN 24, Bloomberg asegura que Petrochina canceló importaciones de crudo venezolano. Tercer titular, parlamentarios venezolanos exigen liberación de Edgar Zambrano después de 100 días de incomunicación. Colombia extiende hasta el 31 de octubre el plazo de renovación del PET para los venezolanos. Es el otro titular destacado a esta hora por el servicio noticioso de NTN 24. Son dos servicios noticiosos perseguidos por el narcorrégimen, que por eso le ofrecemos a ustedes en minutos el titular más destacado del Nacional y de La Patilla, también perseguido por el narcorrégimen. Saludos, Daniel Lara Farías. Napoleón. Ha salido la noticia, pero en comentarios, no como noticia, que es muy diferente a la noticia, que es lo que la gente tiene que aprender, mucha gente, a evaluar. Una cosa es la noticia en un canal serio y un medio de comunicación serio. Otra cosa es un comentario o un Twitter de un desconocido o de quien sea. De acusaciones contra alguna de las personas. Concretamente me han hablado de 3 últimamente que ha sido escogida por la gente de Guaidó. Uno que tiene que ver con un exgobernador zuliano que fue a Colombia a una empresa que Venezuela tiene acciones, no es la dueña, y fue tranquilamente a decir, bueno, ¿qué me corresponde a mí en cuanto al soborno, al dinero que me van a dar? Otro es alguien que están acusando de que en Colombia con los militares se quedaron con la plata, no sé. Y otro es un asesor de presidentes que ha sido internacionalmente involucrado en la droga, en el narcotráfico, de ser representante de un cartel mexicano, y de eso ha sido acusado internacionalmente, por cierto. ¿Qué más le han acusado? De que se presenta a los candidatos presidenciales. De hecho, llegó al gobierno uno de ellos, ¿okay? Con el cual presidente que después se enfrentó a este hombre cuando descubrió la trácala del narcotráfico, y les ofrece dinero y después se enteran, ¿no?, que ese dinero viene del narcotráfico. Se enteran, no sé, por interpuestos o cuando le empiezan a sacar las condiciones. Ahora, yo veo, aparte de que eso sea verdad o sea mentira. Bueno, pero es que el tema allí, Napoleón, es que mientras no tengamos una prueba, una sentencia firme contra alguien, y con esto no estoy intentando excusar, sino al contrario, a mí me preocupa muchísimo que surjan acusaciones y que en Latinoamérica, tengamos todavía hoy, 500 y pico años después de la conquista, un sistema judicial lo suficientemente frágil, maleable, desprestigiado en todos los países de América Latina para no confiar en una sentencia ni en una investigación. Aquí todavía yo estoy esperando que me expliquen cómo es que en Venezuela
había más contratos a Odebrecht que en todo el resto de Latinoamérica. Y no hay un solo juicio abierto en Venezuela por el caso de Odebrecht. Yo todavía estoy esperando que me expliquen eso. Sí, sí. Ahora bien, en el caso de este asesor, ¿ok? Él durante mucho tiempo no podía salir de los Estados Unidos hasta que por fin pudo ayudar a la justicia norteamericana en las investigaciones que tenían, y entonces sí le permitieron poder salir, sí le dieron autorización para vivir aquí legalmente, etcétera. Pero también es verdad que en su casa y en casa de una mano derecha de él vivió una de las amantes de uno de los narcotraficantes más famosos de México. Pero el cuento no es ese, el cuento, por eso es que no hablo de nombres y apellidos, ¿ok? El cuento es el siguiente: es lógico pensar, es muy lógico pensar que la empresa que gana más dinero en el mundo, que es el narcotráfico, ¿no?, que ha llegado a la presidencia en varios países, aunque no dirigiendo directamente como sucede aparentemente y por las acusaciones internacionales en Venezuela, pero que ha puesto presidentes y demás, pues trate de infiltrarse también en la oposición venezolana. Eso es lógico. O sea, eso es, pero más que lógico. Entonces, y no solamente el narcotráfico, otro tipo de delincuentes, ¿ok? Entonces, ¿hasta qué punto en medio de todo este lío que tienen, en medio de todos estos problemas que tiene Guaidó y su gente, hasta qué punto ellos tienen la capacidad, el tiempo, ¿no?, y el lugar para investigar a todos y cada una de las personas que ellos necesitan para que gobiernen con ellos y le den apoyo? Claro. ¿Me explico? Creo que soy muy utópico en lo que estoy diciendo, que soy un soñador en lo que estoy diciendo, pero si vamos a cambiar el país, que sea mejor inclusive que lo muy bueno que teníamos en la Cuarta República. Mira, ¿me explico? Claro, no, sin duda, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate algo, lo que pasa es que habría entonces que empezar a buscar dónde es que empieza el problema, para saber de dónde vamos a cortar el árbol envenenado. No empieza porque el ser humano es así. Hay gente mejor, peor, hay gente más débil, hay gente para que lo que le importa realmente es el poder, otro lo que le importa realmente es el dinero, otro lo que le importa realmente es la religión, es la entrega a Dios, otro lo que le importa es la entrega a su trabajo como una pasión. O sea, hay gente de todo tipo, buena, mala y regular. Ahí está. Sin duda, sin duda, pero el asunto está en cuándo se convierte una persona o varias personas o un buen grupo de personas deshonestas en las encargadas de dictar la marcha y el rumbo de no solamente de un gobierno, sino de todas las instituciones y de prácticamente toda la sociedad. Para que eso ocurra, en la sociedad tiene que estar ocurriendo algo grave. Fíjate tú, ¿dónde se casan los políticos corruptos? O mejor dicho, ¿dónde se casan los políticos con el narcotráfico? En la corrupción. ¿Por qué? Porque tú decías en la cuestión de que el narcotráfico es la industria más grande del mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay una más grande que esa, igual de peligrosa, que se sirve de ella, que es la legitimación de capitales. Ese es el negocio más grande del mundo. Porque pero eso tiene que ver con el narcotráfico, obviamente. Claro, pero es que la legitimación de capitales se aprovecha del dinero, de cualquier dinero sucio, proveniente del narcotráfico, proveniente de la corrupción pública y privada, porque también existe corrupción privada, porque se han descubierto suficientes escándalos en bancos, en corporaciones, etcétera, y hay todo un entramado. Entonces aquí yo llego a un punto que yo tengo tiempo revisándolo y preguntándomelo. Recientemente, nosotros estamos perfectamente claros que Venezuela quebró en estos 20 años, ¿eh? Venezuela se ha convertido en un país depauperado, un país donde hay gente comiendo la basura, donde hay gente muriendo de desnutrición. Eso es Venezuela, con una industria petrolera quebrada, con un sistema económico quebrado, con la productividad por los suelos. Todo eso nosotros lo sabemos. ¿Cómo se combina eso, esa quiebra nacional, cuando tú al mismo tiempo revisas que la revista Forbes, que lanza un ranking de las personas más ricas del mundo, en el año 98 había 2 venezolanos. Y en el año 2019 hay 3, hay un millonario más.
Cuando tú te buscas quién es, no solamente es que hay un millonario más, es que ese millonario venezolano adicional en la lista Forbes supera en fortuna a los otros dos juntos. Estamos hablando de Juan Carlos Escotet, dueño de Banesco. Entonces, quisiera que alguna persona que sepa de matemáticas y de economía me explique cómo quiebra un país, pero un banquero pasa de ser office boy de Orlando Castro para pasar a ser un hombre multimillonario, el más rico de Venezuela y uno de los más ricos de Latinoamérica. De repente pudo haber sido honestamente, yo no tengo por qué negar. Bueno, hay gente que la pega y hay gente que hace negocios en medio de la adversidad y termina haciendo unas grandes cosas. Pero ese es el tipo de pregunta que nosotros tenemos que hacer. Porque, ¿cómo es eso que aquí nosotros nos cansamos de repetir que de Venezuela se llevaron 300.000 millones de dólares de nuestra riqueza y nadie se pregunta por qué caminos financieros salieron esos 300.000 millones de dólares? Porque por algún banco pasaron, porque eso no lo sacaron en maleta, eso no lo sacaron en bolsa. Entonces, los paraísos fiscales. Entonces en Netflix hay un documental excelente sobre el escándalo en Panamá, los papeles de Panamá, que habla de todo eso. Pero hay una cosa, Daniel, que realmente es muy difícil seguirle la pista a uno de estos delincuentes. Y lo digo por lo siguiente, y esto me consta. En el gobierno de Luis Herrera, un hombre realmente honesto, ¿no? Cada vez que acusaban a alguno de su gente, él los mandaba a investigar. Más aún, él mandó a investigar a todos y cada uno de los ministros y vicepresidentes y demás cuentos, inclusive grandes amigos de él. ¿Ok? Pero en especial hubo uno que, el único que realmente en ese gobierno lo acusaron de todo lo habido y por haber, ¿ok? Que tú lo conoces y sabes quién es, y empezó a investigarlo, mandó a investigarlo. No consiguió absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer un presidente? Ok, yo te pongo a ti como ministro porque eres capaz y creo en ti, confío en ti, ¿no? Y demás. Me dicen que tú estás robando, ¿no? Te mando a investigar y la gente que investiga eso, que son especialistas en investigación, dicen que no hay prueba. ¿Te tengo que destituir? No, no te tengo que destituir. Yo puedo pensar que son tus enemigos. Bueno, es que hay mucho de todo. Pero fíjate tú algo, esa famosa frase, y volviendo a lo que me habías planteado al principio, de los colaboradores de Guaidó. Fíjate, para el momento en que está discurriendo esta conversación, hoy hubo una rueda de prensa de Henry Ramos Alú, hablando de los 100 días de cárcel de Edgar Zambrano, con Juan Guaidó sentado al lado. Yo estoy completamente seguro de que el señor Juan Guaidó apoya la causa de la libertad del señor Edgar Zambrano. Pero el ver esa imagen y además tener y recibir el lenguaje utilizado por Henry Ramos Alú durante esa intervención y ver además el lenguaje gestual del presidente Juan Guaidó sentado al lado de Henry Ramos Alú como si fuese un subalterno, es algo que a la imagen, eso se queda en el subconsciente. ¿A qué me estoy refiriendo? De que ese famoso adagio de que la reina debe ser honesta y también parecerlo, es que eso es algo básico. Y entonces voy con 2 puntos. Aquí la investigación y el criterio anticorrupción más importante que se ha fijado en Venezuela lo fijó Fernando Peñalver cuando en el año 45 presidió la comisión o el tribunal contra el enriquecimiento ilícito posterior al golpe del 18 de octubre. Y se hizo una cosa básica. Todos los funcionarios públicos, usted ganaba 1.500 bolívares al mes. Y ganó 1.500 bolívares al mes desde el año 40 hasta el año 45. Porque usted tiene una casa de 1 millón de bolívares. Si usted no tiene dinero para eso. ¿Cuál es la explicación? ¿Que se lo robó? Ah, no, es que es una herencia. Usted lo puede demostrar. Que me lo regaló, ¿quién se lo regaló? Ya cuenta de qué se lo regaló. Ah, no, que era de mi esposa. Ah, eso es otra cosa. Pero a todos los que le sacaron esa cuentica, les decomisaron los bienes, les confiscaron los bienes. Por cierto, que fueron luego devueltos por la junta militar que derrocó a Gallego. Pero es otro tema, es un caso. Y el otro caso, el otro criterio, ocurre aquí en Europa, en España, hace ya 10 años, cuando se descubre la trama Gürtel en España.
La trama Gürtel, ¿cómo comienza? Porque a un periodista le parece muy... le llamaba la atención lo bien vestido que andaba el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Francisco Camps, tipo que andaba de punta en blanco, y todas las revistas del corazón y de cotilleo y de moda decían que era el político mejor vestido de España. Entonces a un periodista se le ocurrió decir, ¿dónde se vestirá? ¿Y cuánto gastará en ropa? Porque los sueldos son públicos. E investigando, consiguen que el señor se vestía en determinada sastrería. E investigando, consiguen que el señor no pagaba la ropa, sino que alguien la pagaba por él. Y cuando se ponen a investigar quién pagaba la ropa, se consigue que era un señor que era dueño de unas empresas, que a la vez era contratista, que a la vez era financista del Partido Popular. ¿Y en qué terminó eso? Bueno, cayó Francisco Camps y 10 años después cayó Rajoy. Popular. No, cayó Rajoy. Sí, por eso. Y el Partido Popular en pleno por financiamiento ilegal. Que era mayoría. Exacto. Entonces la gran pregunta es, no, bueno, pero y es allí donde viene la cosa. Si la sociedad le hubiese hecho caso a Rajoy cuando empezó el escándalo, y Rajoy salió y dijo, esos son infamias porque nadie se vende por unas corbatas. En efecto, cuando él dice eso, ¿a qué está llamando? A decirle a la gente, bueno, pero gran cosa, lo que hizo fue que le pagaron unas corbatas. Pero en realidad el metamensaje que había allí era, nadie se vende por unas corbatas. Es decir, no, es que es algo mucho más grande que unas corbatas. Porque el inconsciente actúa de esa manera. Entonces nosotros, lamentablemente, cuando no nos hacemos esa pregunta, yo he visto, porque yo conozco a más de un dirigente político, más de un diputado, al cual lo vi en chancleta, y al cual lo vi en alpargata, y al cual lo vi en aprietos económicos como dirigentes estudiantiles, como cosa normal. Y hoy los veo vestidos de Armani y con zapatos Ferragamo. Entonces yo me hago la gran pregunta, bueno, ¿y qué pasó aquí si ni siquiera se han graduado? O sea, ¿qué quinos se ganaron? O sea, ¿de qué manera tú pasaste de ser un dirigente estudiantil que se montaba en el metro con tique azul para pasar a ser un diputado en menos de 10 años, un diputado en camioneta blindada? Entonces esas preguntas, cuando uno las hace, dice, bueno, pero vienen las grandes cosas, que es lo que yo he llamado el equipo, el team con mi corrupto no te metas. Sí. Estas son las argumentaciones. Con mi corrupto no te metas. Así exacto. Es eso. Porque entonces la argumentación es esta. Bueno, pero ¿por qué tú no señalas a Cilia Flores y a Nicolás Maduro, que esos son los más ladrones? Ajá. Eso es decir, bueno, no, métete con aquel, con el mío no, métete con aquel. La otra. ¿O de dónde sacas tú la plata para vivir en Alemania? ¿O de dónde sacas tú la plata para vivir en Alemania? Cosa que yo respondo. De político. Cosa que yo respondo de la siguiente manera. Yo no soy funcionario público. Yo no soy funcionario de elección popular. Yo no soy un político. Si yo lo fuese, yo estaría obligado a decir de qué vivo, de dónde saco para vivir y cómo costeo yo mi vida. Pero, y aparte de eso, yo, por lo menos en mi caso, en este momento, no tengo secreto, porque yo lo he dicho públicamente, porque yo soy partidario de la transparencia. Yo vivo en Alemania con una beca otorgada por el Estado alemán para mi estudio de alemán. Además, tú el único que tienes que decirle, tú y cualquier individuo, trabajador, periodista o no, lo que tiene que demostrarle es al impuesto sobre la renta cuando vas a pagar, ¿no? el impuesto, y esos vigilarán si realmente ganas o no ganas lo que estás diciendo, más nadie. No más nadie, pero de todas formas, es bueno siempre decirlo total, si uno no tiene nada que ocultar. Uno no tiene nada que ocultar, no ocultaremos nada, ¿no? Que es el lema tuyo, pero es que más allá de eso, el planteamiento es el siguiente. Bueno, pero ¿con qué moral viene esto a señalar? Bueno, un momento, yo estoy haciendo una pregunta básica. ¿De qué viven mis dirigentes? ¿Y por qué se dan el ritmo de vida que se dan? Entonces viene el team con mi corrupto no te metas. Él es rico de cuna, ¿cómo va a ser corrupto? Como si una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, un gobernador al cual candidato presidencial, como Enrique Capriles, al cual acusa un testimonio de un tipo en un juicio, el dueño de la empresa, de haber dado 15 millones de dólares a la campaña del señor Capriles. Esa es la acusación que él hace. Y el señor Capriles dice, yo no voy a caer en provocaciones. No, es que no es una provocación, es una acusación, señor. Es una acusación en un tribunal. Usted lo mínimo que debería hacer es ir a ese tribunal
y solicitar las actas donde a usted lo señalan, y además de eso decir de dónde financió usted la campaña donde dice que usted le dieron 15 millones de dólares. Eso es todo, con total transparencia. Pero además de eso hay otra cosa, que era lo que te decía al principio, y aquí vamos con lo de con mi corrupto no te metas. La trama Odebrecht tenía una metodología en todos los países donde se aplicó. Que Odebrecht, número uno, pagaba coimas, pagaba sobornos, pagaba comisiones al gobierno para que le asignaran contratos. Y también le daba dinero a la oposición para que no investigara esos contratos. Y por si acaso esa oposición en algún momento llegaba al poder, no les quitaran los contratos. Es decir, financiaba parte de las campañas en toda América, en buena parte de América Latina. De todos, del gobierno y de la oposición, precisamente para garantizarse la paz. Que debe estar haciendo el narcotráfico, ¿no? En Venezuela. Por eso es que tener mucho cuidado. Por eso es que los dirigentes democráticos, los que son honestos, que yo pienso que son la mayoría, ¿ok?, tienen que investigar bien, porque mañana se lo van a sacar. Y además, bueno, queremos vivir en un país honesto, aunque sea el único país honesto en donde hay poder. Porque Napoleón. Donde hay poder, hay ambición. Por supuesto. Y si hay dinero, más. Pero los gestos son importantes. Mira, hace cosa de meses, creo que tú también lo recibiste o tú me lo enviaste, se hizo viral, como llaman ahora, una vieja carta de Rómulo Betancourt devolviendo un regalo a un empresario, un regalo de Navidad, que era una caja de champán, donde él le mandaba una carta a ese empresario agradeciéndole por el regalo, agradeciéndole por la tarjeta de buenos deseos y devolviéndole la caja de champaña, indicándole que siendo él un hombre público, no era correcto recibir regalos de un empresario contratista del Estado. Bueno, perdona, eso lo hice yo también. Hay un banquero que antes, ¿cómo se llama? Que ahora parece que es chavista, ¿ok? Cubano, ¿ok? Que mandaba pero es que es impresionante la enorme cesta de Navidad que mandaba. Yo se lo devolvía, ¿verdad? Y no le daba ninguna gracia, porque eso es para comprarte, punto. Vamos claro. a ver, claro. Exactamente. Un sello disquero muy conocido con una muchacha de esas que traían con tetas y no sé de cuento. Mira, aquí te traigo un regalo y el nuevo disco que estamos sacando que va a ser un éxito. Por cierto, fue un éxito el disco a nivel mundial porque eran los Shocking Blue con Venus. ¿Okay? Entonces hay cosas que le dije, y un cheque. Entonces yo dije, mire, le digo a los oyentes, van a escuchar dos sonidos. El primero es este, que es rompiendo un disco que me están dando. La muchacha puso los ojos pesados, así. Y el segundo, el cheque por tanto, no me acuerdo cuánto era, para que yo ponga ese disco. El sello disquero rompió con la emisora un tiempo, pero no pasaron unos meses, no conformes, no sé si para bien o para mal, que me ofrecieron un puesto ejecutivo que le dije, pero ustedes están repitiendo exactamente lo mismo, ¿no? Es impresionante. Pero a mí, que no tenía prácticamente poder, ¿qué será lo que le hacen a los diputados, a los senadores, ¿no? Y a los presidentes y a los ministros y viceministros en el mundo entero? Hasta las secretarias, porque más puede una secretaria, por cierto, ¿no?, que un ministro, porque la secretaria es la que te da puerta a un ministro. Es decir, tiene que ser gente de probada honestidad para que soporte todas esas presiones que reciben. Que eso es lo que mucha gente no sabe. Eso es lo que mucha gente no sabe. Mira, precisamente, esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. Dice, bueno, pero si esto es lo que le ofrecen a uno que es un pendejo, ¿qué no le ofrecerán al presidente del instituto, o al presidente de la República, o al ministro, todo lo demás? Pero tú tienes un cuento bien bueno de Piñerúa, que no era santo de mi devoción, por cierto, que se levantó y se fue del programa una vez, que tenía pésimo carácter, por cierto, sí, pero que era sumamente honesto. Échales el cuento. Piñerúa era un hombre que no solamente era honesto, sino que era un obseso de la honestidad. Y además de eso, sentía, al igual que Betancourt, ¿okay?, un terror de que se le pudiese señalar por ladrón, por la generación de la cual formaban parte. Esto te cuento no es mío, te cuento es de Paulina Gamos,
quien lo narra en sus memorias, Permítame contarles. Ella cuenta allí cómo, estando ella en el comando de campaña de Piñerúa, Piñerúa la llama para preguntarle, le habían regalado un reloj de una de estas grandes marcas y Piñerúa no estaba al tanto de la marca, ni de relojes, ni ese tipo de cosas, poner un nombre de eso, y le pregunta a Paulina Gamos, Paulina, ¿cuánto cuesta este reloj? Y Paulina Gamos lo vio y le dije, ese reloj debe estar por los $1.500. Y Piñerúa se horrorizó y agarró y lo bataqueó contra el piso y dije, ¿por qué a mí me regalan una cosa tan cara? Esa es una de las muestras de lo que esa generación hacía. Hay otra, que es el caso de Betancourt, cuando cumple 50 años de vida política, en el año 78, con motivo de eso, se decide publicar sus obras selectas, ¿no? Y se reedita Venezuela, Política y Petróleo, se editan unos libros adicionales, se hace unos libros que se llama, un libro muy bueno que se llama Multimagen de Rómulo, que son con fotos que hace. Lo tengo. Firmado. Claro, entonces aquí hay dos adecos hablando. Yo no soy adeco, por cierto, ni soy de ningún partido. Bueno, pero fíjate. El asunto es que se hace todo aquello. Esto me lo cuenta Alfredo Coronil, hijastro de Rómulo Betancourt y amigo. Persona. Y amigo de Rómulo. Me cuenta y me dice, mira, yo le dije a Rómulo, me dice Alfredo, para hacer ese proyecto editorial. Y Rómulo no estaba muy convencido, pero le dijo, bueno, Alfredo, encárgate de eso, a ver si a alguna editorial le interesa. Imagínate. Y se consiguió un contrato con la editorial Seix Barral de Barcelona, España. Tremenda editorial. Que es la que edita entonces las obras selectas de Betancourt. Pasado 2 años, como que fue, le llega a Betancourt el cheque por las regalías de las ventas por los libros. Sí. El cheque era de $1 millón de bolívares. Y Rómulo Betancourt entró en cólera y le arma un escándalo a Alfredo Coronel. Y Alfredo le dice, Rómulo, ¿qué te pasa? Dice, yo no puedo cobrar eso. Dice, ¿por qué no? Porque Rómulo Betancourt no puede tener $1 millón de bolívares. ¿De dónde? Yo nunca he sido millonario. ¿Cómo justifico yo que yo tengo $1 millón de bolívares? Y todo el mundo le dice, bueno, pero es que en realidad lo tienes porque es tu obra. La gente compró los libros, la editorial te está pagando las regalías por esa venta y tus derechos de autor. La cuestión fue que no hubo manera de que Rómulo cobrara el cheque. Rómulo quería cobrar el cheque y al final lo que aceptó fue, con unos banqueros en los cuales él confiaba, poner ese dinero en un fideicomiso para lo que él siempre había pensado que se hiciera una fundación o un museo, una cuestión que fue lo que hizo con su casa, porque él aceptó, él no tenía casa, y él aceptó Pacairigua, la Quinta Pacairigua, de regalo con la única condición de que a su muerte se convirtiera en un museo de la democracia, cosa que es hoy la sede de la Fundación Rómulo Betancourt. Entonces, de eso estamos hablando. Uno no está pidiendo que sean unos ascetas, ni que sean ni que renuncien a todas, que sean unas carmelitas descalzas. Uno lo mismo que pide es transparencia. Mire, usted si tiene una persona que hace ruido porque resulta ser que ha estado involucrado en X o Y circunstancias, no lo puede tener al lado. Si usted tiene una persona que puede ser puede tener todos los títulos que tenga, y yo creo que en el caso del presidente interino Juan Guaidó, así le ocurre. Mira, puedes tener una persona que tenga muchísimos títulos, muchísima experiencia, pero puede ser políticamente inconveniente tenerlo como colaborador. Y en la política, y esto es algo que los políticos de verdad no se dan cuenta de esto, que en la política la percepción muchas veces se convierte en un hecho. Una persona puede pensar que el presidente es un corrupto y no hay pruebas de corrupción y el presidente morirá en la pobreza, como ha pasado en Venezuela, y la gente seguirá diciendo que el tipo era un corrupto. Era mentira, Carlos Andrés no era corrupto, sí, pero la opinión hizo daño hasta su muerte, muerte. Eso es verdad, pero también es verdad, la culpa también es de la gente y de mucha gente, ¿no? Que le importa un comino que su gente sea corrupto o que ellos vivan bien y los otros vivan mal. ¿Tú recuerdas cuando se decía que los adecos roban, pero dejan robar, y los copellanos roban, no, pero solamente roban entre ellos?
cosa que es mentira, porque había adecos ladrones como adecos no ladrones, como copellanos ladrones, como no ladrones, etcétera, etcétera. Pero la gente estaba feliz y por eso es que preferían Acción Democrática. Esa gente que decía eso, esa gente es una vagabunda. Claro. No, claro. No, y tú no te acuerdas, y esto es importante, ¿no? Cuando Hugo Chávez llega con aquella prédica de freírle la cabeza a los corruptos y acabar con la corrupción y toda aquella cosa, y cuando tú revisas, esto yo se lo escuché una vez, por cierto, a Rafael Simón Jiménez, que no es amigo mío, ni he coincidido con él en muchas cosas, pero me pareció un planteamiento importante. Cuando él se deslinda del chavismo, yo recuerdo que en una entrevista le preguntaron a él cuál había sido el gran error del chavismo. Hasta ese momento él dijo que el error principal y fundamental del chavismo había sido no marcar un antes y un después en cuanto a la corrupción al momento de que llegaron al poder. De que no hubo un solo juicio por corrupción. Entonces aquí todo el mundo era corrupto en la clase política y no hubo un solo juicio por corrupción durante el chavismo. No hubo una sola persona acusada de esa dirigencia. Debe haber un solo juicio de corrupción y además aupar la corrupción de su gente más cercana. Porque para Chávez, como se lo dijo a gente muy cercana de él, ¿ok?, que así lo tenían así tenía esa gente agarradita, ¿no? Y en uno de esas personas le dijo, ¿no?, es que nosotros estamos como en el río Guaire, llenos de mierda, pero la mierda es nuestra. Yo creo que ese es un buen cierre para hablar cuando hablamos de corrupción, sin duda alguna. Ok, pero no queremos, ¿no?, que haya tanta mierda como ahora, sino que efectivamente no esté ni remotamente cerca de Miraflores para una democracia. Va a ser muy difícil. No creo que en ningún país del mundo exista eso, vamos a estar claros. Vamos a estar muy claros, porque es que nosotros los venezolanos nos encanta tener la cámara aquí para ver hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, vemos lo bueno de afuera, ¿no?, y solemos criticar en demasía y en exceso a nosotros mismos. Pero mira, o sea, que de los españoles, por cierto. Te lo digo porque yo estudié 3 años en España y lo que criticaban los jerarcas del colegio era, es que mientras un inglés triunfa, lo aupan. En cambio, un español que triunfa, jalarlo hacia abajo, ¿no? Bueno, pero fíjate algo que acaba de ocurrir aquí, para una anécdota. En Europa, fundamentalmente en España, para ponerte la comparación, y en Alemania, se han dado unos escándalos con dirigentes políticos acusados de haber falseado, plagiado o burlado las normas de elaboración de tesis para sus carreras. De hecho, el actual presidente del gobierno español está acusado de haber plagiado su tesis doctoral. Uno de los líderes de su oposición, que es Pablo Casado, está acusado de no haber terminado o no haber cursado correctamente el máster que dice haber tenido. Y ha tenido que renunciar varios dirigentes más o menos por lo mismo. Aquí, en Alemania, el día de ayer, renunció la ministra de la Familia. La ministra de la Familia renuncia porque un equipo ella es del Partido Socialdemócrata alemán, que está en coalición con el gobierno de Merkel, y ella aspira a ser la jefa del Partido Socialdemócrata. Y cuando ella lanza su aspiración, se lanza un grupo de activistas a buscar y escudriñarle todo cuanto tiene ella en su vida. Y entre las cosas que le escudriñan es su tesis doctoral. Y cuando le escudriñan la tesis doctoral, encuentran que hay no sé cuántas decenas de coincidencias entre lo que plantea ella en su tesis doctoral y otras publicaciones, sin la debida formato de citas, sin comillas y todo lo demás. Es decir, la están acusando de haber plagiado buena parte de todo eso. Aquí en Alemania hay una máxima, que es que si lo están acusando, no está obligado a renunciar hasta que se compruebe. ¿Ok? Pero esta ministra, a pesar de eso, ella decidió renunciar. Y decidió renunciar porque, como ella lo que está aspirando es la jefatura de su partido, de alguna manera ella considera que renunciando le hace menos daño a su partido.
que tenga que salir a defenderla, meterse en una campaña y todo lo demás. Pero compara entonces lo que pasó aquí en Alemania. No sé qué fue lo que pasó. No te oigo. No te oigo. Bueno, entonces muchísimas gracias, Daniel. Mañana seguiremos conversando. Daniel Lara Farías, lamentablemente, como se acaban de dar cuenta, no escuchamos. Algo pasó. Bueno, vamos a ver. El Nacional, Bolton declara: empresas que negocien con Maduro pueden ser sancionadas por Estados Unidos. Principal titular del Nacional a esta hora. La Patilla, principal titular en julio, la producción de petróleo en Venezuela cayó a 742,000 barriles de petróleo. Petrochina cancela los embarques de crudo de Venezuela. Es otro titular de La Patilla. Ahora vamos a hacer contacto con... esperemos que tengamos sonido. Vamos a hacer contacto con Damaso Jiménez en Washington, que está con Miguel Enrique Otero. Bien, muchas gracias, Napoleón. Saludos a los seguidores de Bravo 24. Lo estamos haciendo a nombre de venezuelausa.org. Con nosotros nos encontramos en este momento con el editor Miguel Enrique Otero, presidente del diario El Nacional. Por cierto, felicitaciones por el nuevo diseño, ¿no? Para ayudar un poco más a la lectura dentro de lo que después es este medio de comunicación importante en el país. Muy perseguido, muy vilipendiado, sobre todo por sectores fuertes ahí dentro de la actual cúpula dictatorial, ¿no? Correcto. Sí, claro. ¿Cómo se encuentra, por cierto, con respecto a todas esas sanciones y toda esa persecución de la que ha sido víctima? Bueno, perseguido como hace muchos años. Este es un régimen que no acepta la disidencia y criminaliza básicamente a los disidentes. Y bueno, y nosotros estamos criminalizados, por eso me encuentro fuera del país. ¿Desde cuánto? ¿Desde hace ya voy para los 4 años. 4 años por la persecución que tiene justamente, en este caso particularmente, Diosdado Cabello, ¿no? Sí, contra el Diario Nacional. Siempre buscan una excusa, siempre abren un juicio, siempre que ensuciaste la capa de ozono y por allá van con un juicio penal. Entonces, es digamos el procedimiento. ¿Cómo hacer para utilizar un mecanismo judicial penal para criminalizar a la disidencia? Sin embargo, se mantiene ahí el Diario Nacional, a pesar de que se han cercenado los derechos de la libertad de expresión en todos los medios de Venezuela y que el Nacional no escapa de todo esto, se mantiene. Es una línea, siempre una luz titilando justamente en el tema de las informaciones. Claro, y tenemos una página web muy poderosa. Tenemos la rotativa, pero no podemos imprimir por el problema del papel, que es una de las maneras como ellos silenciaron a los periódicos independientes, que era impidiendo el suministro de papel. Pero tenemos la web, que es muy poderosa y que inclusive los usuarios se han dado cuenta que además hacemos inversión porque las estamos mejorando constantemente. Tienen una plantilla. Entonces, pues ya están los periodistas trabajando y afortunadamente una gente muy valiente, muy motivada y siguen haciendo cosas con el periódico. El tema de la libertad de expresión, ¿usted ve que va a empeorar? ¿Va a haber cambios en Venezuela? La verdad es que en Venezuela la libertad de expresión ya prácticamente no existe. Es casi nula. Es como la si no por algunas luces que se están dando. Claro, dando. pero ellas las bloquean. Las bloquean. Entonces, no hay radio y televisión totalmente autocensurados. Revistas no existen. Periódicos no hay papel para los periódicos independientes. Los digitales son igualmente bloqueados. Los digitales los bloquean. Entonces tenemos un país apagado. Lo único que queda es cómo los medios a través de las plataformas web logran entrar con las redes sociales, porque eso no lo pueden cortar por ahora. Pero entonces disminuyen la conexión a internet. Entonces la conexión a internet es malísima. Estamos yendo a algo así como Corea del Norte. Sí, puedes ver por las redes sociales, pero no tiene conexión a internet. O sea, que dentro de toda esta parafernalia de conflicto, la guerra donde se ha visto más subrayada ha sido en la comunicación. Bueno, pero no, hablamos de lo social, pero también los medios no tienen instrumentos para defender. Entonces esa gran guerra ellos finalmente más bien es una masacre. Una masacre. Entonces la guerra hoy en día el problema de Venezuela no es la guerra comunicacional.
porque en eso ellos, silenciando a todo el mundo con los instrumentos que le da el poder, le da el Estado, pues han logrado apagar esa vocería. Los pocos medios que siguen titilando con informaciones, ¿cuál es el papel que creen que debe tener aquí en este momento de crisis tan fuerte que tenemos en este momento en Venezuela? Bueno, tienen que seguir, nosotros publicamos todo y hay mecanismos para pasar por encima del bloqueo, utilizamos mucho las redes sociales, que también es un mecanismo para que las noticias lleguen, en fin, hay mecanismos para que llegue parcialmente y eso lo hacemos muy bien, somos muy eficientes en la difusión de informaciones parcialmente a pesar del bloqueo gigantesco que tiene el gobierno. Pasando al tema país, ayer, toda esta semana se han estado generando pues apuestas prácticamente sobre si es capaz o atrevido el tema del gobierno con respecto ya a la censura total, el cierre definitivo y el llamado a elecciones dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué expectativa tiene usted con respecto a este tema? Bueno, la llamada a elecciones de la Asamblea Nacional es un instrumento más para acabar con algo donde impera la disidencia. Lo lógico es que hubiera una elección de presidente con las condiciones transparentes para poder hacerla. Eso no va a ser posible. Maduro nunca va a aceptar condiciones mínimas para que eso se haga. Entonces quieren hacer esta elección donde no sé quiénes van a ser los candidatos, que es una elección con las condiciones actuales electorales para acabar con la Asamblea Nacional. Y eso es lo que ellos están planificando. Entonces, mientras no haya una ruptura definitiva del régimen, cada cosa que sea iniciativa del régimen va a ser contra la oposición, de pulverizarla más de lo que está pulverizada. ¿Ve que la situación cada vez se pone, digamos, en cuanto al tema del diálogo que se está dando allí, no hay entendimiento en este momento? Bueno, el diálogo se cayó. El diálogo, no podemos decir que murió. Bueno, es que este es el quinto diálogo. Y el diálogo ha sido un instrumento del régimen para dividir a la oposición y para ganar tiempo, que además es un instrumento que desmoviliza a la oposición. O sea, en Venezuela hay 4 modelos de salida, siempre lo digo. Hay el modelo de salida pacífica, diálogo electoral, que sería el mejor, pero el régimen nunca va a permitir eso. El modelo de salida de rebelión militar, ha habido 8 rebeliones militares, han fracasado, pero es un modelo de salida. El modelo de salida de intervención multilateral con ayuda humanitaria, esas cosas que hoy en día, que bueno, es un modelo de salida también, o la explosión social. Uno de esos 4 modelos de salida lo tendremos en Venezuela. Ahora, ¿cuál es el más probable? Hoy en día no lo sé. Pero sí se va a dar uno de estos. Absolutamente. Muchísimas gracias al editor Miguel Enrique Otero, presidente del diario La Ciudad. Seguimos contigo, Napoleón. Lo hicimos a nombre de venezuelausa.org. Mi contacto en las redes, @DamasoJiménez. Gracias, Damaso. Gracias, Miguel Enrique. Mañana, en 24 horas, volvemos a estar con ustedes. Y la historia y el análisis de las últimas 24 horas. Vamos entonces. En la base de estas fortunas están todas las formas de corrupción. La corrupción grande es con la anuencia de las más altas esferas del gobierno. Uno de los grandes escándalos eran en créditos que los boliburgueses comprando a bancos. Tomaban los recursos del banco para comprar otro banco, ese tipo de cosas. Para eso la superintendencia de bancos tenía que estar mirando en otra dirección. Los bancos no han sido la única fuente de riqueza. El control de dólares que existe en Venezuela permite que el gobierno cree multimillonarios de la noche a la mañana.